clase y vamos, la última clase hemos hablado sobre generalidades de la reacción inflamatoria. Decíamos que la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local que sirve para eliminar elementos inservibles o microorganismos que invaden los tejidos a través de la participación de las células altamente especializadas para fagocitar, destruir y eliminar a los agentes causales. Esta reacción es muy inespecífica y como es una reacción inespecífica, entonces también en ese proceso de defensa del organismo va a haber lesión tisular. Por eso es que la reacción inflamatoria siempre va acompañada paralelamente de la reparación de tejidos. ¿Cuándo termina la reacción inflamatoria? Estamos haciendo un repaso. ¿Cuándo termina la reacción inflamatoria? Cuando el agente causal ha sido eliminado completamente y los procesos reparativos continúan hasta terminar de reparar todo lo que se ha lesionado en este proceso de defensa que es inflamación. Hay varios tipos de inflamación. Estamos hablando de la inflamación aguda, vamos a hablar después de la inflamación crónica, de la inflamación crónica granulomatosa. Entonces, como verán, hay varias clasificaciones en la reacción inflamatoria. Hoy vamos a hablar de la inflamación aguda y sabemos que es una reacción de defensa local altamente inespecífica. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la clínica de la reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria clínicamente se caracteriza porque es de instalación inmediata, es de inicio inmediato, no dura más de 2 a 3 días y clínicamente en la región localizada donde se está realizando la reacción inflamatoria, vamos a tener en ese foco de la reacción inflamatoria se va a presentar calor, dolor, rubor, edema o tumor. Son las características clínicas. Luego, también tenemos que ver qué células participan en la reacción inflamatoria. Ustedes saben que en una reacción inflamatoria aguda, la célula reina, se podría decir, ahí son los polimorfonucleares, como son los neutrófilos. Esos son los que determinan y esas células son las que participan en la reacción inflamatoria aguda, los neutrófilos. Ahora bien, los elementos que participan en la reacción inflamatoria van a ser las mismas con unas variaciones de lo que hemos hecho la semana pasada, de lo general de la reacción inflamatoria. Decíamos en la reacción inflamatoria en forma general y por supuesto en la inflamación aguda, ¿quiénes participan? La microcirculación, arteriolas, capilares, vénulas. ¿Qué células participan? Les decía, de predominio los neutrófilos, pero también no nos olvidemos que los macrófagos tisulares, que son son las células centinelas de los tejidos, son los primeros en reaccionar frente a los agentes extraños. Posteriormente tenemos también a los mastocitos que participan porque son células perivasculares y los mastocitos secretan citocinas, como por ejemplo la histamina, que tiene mucho que ver en ese proceso inflamatorio que acompañan a las reacciones inmunológicas, como por ejemplo las alergias. Las células endoteliales, por supuesto, que también participan en la reacción inflamatoria, en la aguda, en la crónica, en todos, pero las células endoteliales participan porque estas tienen que activarse para poder unirse a los neutrófilos, para poder contraerse y dejar salir a los leucocitos hacia el tejido conjuntival.
¿Qué mediadores químicos participan en la reacción inflamatoria aguda? Tenemos dentro de los mediadores químicos, por ejemplo, los primeros, se podría decir, cuando el macrófago tisular se pone en contacto con el agente causal, es el primero que va a reaccionar y va a sintetizar y va a secretar citocinas que inician la reacción inflamatoria aguda. ¿Cuáles son esas citocinas? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y por supuesto que las prostaglandinas, los leucotrienos, todos esos elementos participan en la reacción inflamatoria aguda. Proteínas celulares también participan en la reacción inflamatoria aguda. Eh, Ustedes saben muy bien que la célula tiene muchas proteínas y algunas funcionan como moléculas de unión. Estoy hablando de las proteínas estas, que es la integrina, las selectinas, que son moléculas de unión. ¿Mm? Son importantísimas estas moléculas de unión para que los leucocitos se puedan unir a las células endoteliales. Y las proteínas plasmáticas también participan, las inmunoglobulinas, todas estas sustancias participan en la reacción inflamatoria aguda. ¿Cuál es el mecanismo patogenia de la reacción inflamatoria aguda? Para entender el mecanismo de la reacción inflamatoria, tendremos que dividir en acontecimientos vasculares y celulares. Y cuando estamos hablando de los acontecimientos vasculares, vamos a tener que hablar también de las alteraciones hemodinámicas a la que se somete la circulación sanguínea, y vamos a tener que hablar de acontecimientos celulares intravasculares y extravasculares. ¿Mm? Entonces, si analizamos, vamos a hablar de los acontecimientos vasculares, diciendo de que lo primero que existe cuando empieza la reacción inflamatoria aguda, lo primero que existe es una vasoconstricción pasajera. Si ustedes, por ejemplo, se hacen una raya un poco traumática en la piel, lo primero que les va a aparecer es una raya blanquecina. Eso es por una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de pequeño calibre que se encuentran en ese sector. Entonces, de inicio hay una vasoconstricción pasajera que dura segundos. No se sabe cuál es el mecanismo. Muchos creen que probablemente sea de tipo neurogénico. Pasa esta vasoconstricción muy pasajera que dura segundos y recién esa área que se ha vuelto blanquecina se va a volver roja. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación arteriolar. Escuchen bien, hay una vasodilatación arteriolar por la acción de los mediadores químicos, ¿sí? Ustedes saben muy bien que tenemos que acumular o reunir la mayor cantidad de leucocitos en el foco donde se va a realizar la reacción inflamatoria. Entonces, para que lleguen mayor cantidad de leucocitos, tiene que haber mayor cantidad de sangre que llegue ahí. Por eso es que hay una vasodilatación arteriolar, porque la sangre llega a los tejidos a través de las arteriolas, ¿sí? Esta vasodilatación arteriolar nos va a llevar a acontecimientos hemodinámicos y acontecimientos de celulares alterados. Por ejemplo, si hay un calibre de una cañería, vamos a poner ese ejemplo, por donde está circulando por donde está circulando el agua, y de repente se aumenta el calibre del diámetro de esta cañería, el agua va a empezar a circular con menos, más lento. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. Las arteriolas se dilatan y la sangre empieza a enlentecerse. Entonces, estamos entrando a una alteración de la circulación sanguínea, de esa circulación axial a la que nosotros llamamos y que se encuentra en lo que es la circulación sanguínea. Un momentito.
entonces que cuando hay una vasodilatación arterial hay un enlentecimiento de la circulación sanguínea y este enlentecimiento de la circulación sanguínea nos va a llevar a alterar la circulación axial de la sangre. ¿En qué consiste la circulación axial de la sangre? Consiste en que los elementos pesados de los componentes de la sangre, como son los leucocitos, las células, como son los linfocitos, luego los neutrófilos, macrófagos, todos los leucocitos son más pesados y se encuentran circulando en la parte central. Y los glóbulos rojos, que son más livianos, se van a la parte periférica y, por supuesto, los más livianos, todo lo que son los componentes del plasma sanguíneo. Esa es la circulación axial normal de la sangre, así circula la sangre. Eh, y cuando decimos que hay una alteración de la circulación axial, estamos diciendo de que va a haber una marginación leucocitaria, o sea, los elementos pesados se van a ir hacia la periferia, como ocurre en los ríos. Si ustedes ven en los ríos, está transitando el agua y las piedras más pesadas se encuentran en la parte central y las arenas se van a la periferia, ¿no es cierto? Entonces es un proceso físico que ocurre dentro de la sangre también cuando hay la circulación axial. Y si se altera esta circulación axial por el enlentecimiento de la circulación, de la circulación sanguínea o por la éstasis de la circulación sanguínea, entonces vamos a tener alteración de la circulación axial que nos va a llevar a la marginación leucocitaria, a la adherencia leucocitaria, todos esos elementos que son acontecimientos celulares que los vamos a ir analizando poco a poco. Conclusión, la vasodilatación arteriolar nos va a llevar a una alteración de la circulación axial que se llama enlentecimiento de la circulación de la sangre o estancamiento de la circulación sanguínea. Esto va a provocar alteración de la circulación axial, donde los leucocitos se van a ir a la periferia para luego empezar a rodar los leucocitos hasta prenderse a las células endoteliales. ¿Sí? Pero también la éstasis o el enlentecimiento de la circulación sanguínea no solamente nos va a hacer alterar la circulación axial, sino que también va a haber un aumento de la presión hidrostática en estos focos. ¿Ah? Se va a enlentecer la sangre y va a haber un aumento de la presión hidrostática intravascular. Entonces, de inicio, hay una salida del plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Que con pocas proteínas, casi nada de proteínas plasmáticas y menos de células. Entonces, de inicio, en la reacción inflamatoria aguda, se forma un edema de tipo trasudado, porque se está perdiendo líquido por aumento de la presión hidrostática a nivel de las arteriolas, entonces va a haber mayor cantidad de líquido que vamos a perder de la sangre hacia el espacio intersticial o extravascular, y ahí se van a ir acumulando cantidades anormales de líquido que de inicio es un simple trasudado, ¿sí? Porque solamente es aumento de la presión hidrostática. Bien, todo esto es las alteraciones de calibre de los vasos sanguíneos y del flujo de sanguíneo que nos lleva a todo esto que hemos explicado. Muy bien, ¿cuáles son las alteraciones o acontecimientos celulares intra y extravasculares? Les decía de que hay una alteración de la circulación axial y esa circulación axial, ya les he explicado, que los elementos, los leucocitos se encuentran en la parte central. Después, cuando hay un estancamiento o enlentecimiento, estos leucocitos se van a ir a la periferia. ¿Ah? A eso se llama marginación leucocitaria. Entonces, los acontecimientos celulares intravasculares tendríamos que decir primero marginación leucocitaria. ¿Sí? Esta marginación leucocitaria
posteriormente nos va a llevar a un rodamiento leucocitario. ¿Qué quiere decir? Que los leucocitos que son más pesados, que están ahora en el reborde, se podría decir, casi en contacto con las células endoteliales, van a seguir circulando, pero estos leucocitos van a ir prendiéndose, desprendiéndose, prendiéndose, desprendiéndose a las células endoteliales. Entonces, a eso se llama rodamiento leucocitario. Seguimos en acontecimientos celulares intravasculares y hemos hecho la marginación leucocitaria, después viene el rodamiento leucocitario y va a llegar un momento que estos leucocitos se van a adherir a las células endoteliares. Entonces se llama a eso adhesión leucocitaria y los leucocitos se van a adherir fuertemente a las células endoteliales hasta hacer una especie de pavimento. Entonces, todos esos son los acontecimientos celulares intravasculares. Repito, marginación leucocitaria, rodamiento leucocitario, adhesión leucocitaria, pavimentación leucocitaria, transmigración leucocitaria. La transmigración leucocitaria es cuando el leucocito se encuentra entre la célula endotelial y la membrana basal de la pared de los vasos sanguíneos. No se olviden que estamos hablando de vasos sanguíneos de pequeño calibre, donde inclusive tenemos los capilares que solamente tienen células endoteliales y membrana basal como pared de los vasos sanguíneos. Y generalmente a este nivel se hace el intercambio de sustancias con las porciones intravasculares y la porción extravascular, ¿no es cierto?, a nivel de los capilares. Entonces, ahí vamos a ver nosotros cómo se produce la transmigración leucocitaria. Una vez de que los leucocitos han abandonado completamente los vasos sanguíneos, entonces a los leucocitos las tenemos ya en el tejido conjuntival o en el espacio extravascular. Y ahí vienen los acontecimientos celulares extravasculares. Ese acontecimiento celular extravascular tiene que estar determinada porque los leucocitos a reunirse, se podría decir, suponiendo que es una célula necrótica y la célula necrótica está ahí en el tejido, entonces hay los macrófagos T de quimiosinas donde está el agente causal. Entonces, los leucocitos, cuando han abandonado los vasos sanguíneos, tienen que hacer un movimiento unidireccional respondiendo a las sustancias quimiotácticas, y ese movimiento unidireccional que hacen los leucocitos se llama quimiotaxis. Las sustancias son quimiosinas y el movimiento unidireccional que realizan los leucocitos al lugar donde está el agente causal se llama quimiotaxis. Bueno, los leucocitos han hecho la quimiotaxis, han llegado al lugar donde se encuentra el agente causal y se van a acumular alrededor de este agente causal, aislando al agente causal. Lo aísla al agente causal, luego lo reconoce, lo fagocita, lo destruye y lo elimina. Cuando ha terminado de eliminar en su totalidad al agente causal, entonces se detiene la reacción inflamatoria, termina la reacción inflamatoria. También a través de ciertas sustancias, de ciertos mediadores químicos que son las responsables de terminar la reacción inflamatoria cuando el agente causal ha sido eliminado. Esos son los acontecimientos celulares extravasculares. Repitiendo, hay acontecimientos celulares intravasculares y hay acontecimientos celulares extravasculares. Los intravasculares son marginación leucocitaria, rodamiento, adherencia, pavimentación y transmigración leucocitaria. Los acontecimientos celulares extravasculares son la quimiotaxis, ¿no es cierto? La quimiotaxis y luego la fagocitosis, la degradación y la eliminación del agente causal. Ahora bien,
El efecto más importante de toda la reacción inflamatoria es la fagocitosis, destrucción y eliminación del agente causal. Ese es el acto más importante de la reacción inflamatoria. Fagocitosis. Si ha fagocitado, tienen que degradar, tienen que eliminar al agente causal. ¿Sí? Bien. Ah, analizaremos las variaciones de las características morfológicas de las células endoteliales. ¿Sí? Evidentemente, las células endoteliales tienen que variar morfológicamente para que las células, los leucocitos se puedan adherir, pueda haber la pavimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay variaciones de las características morfológicas de las células endoteliales. Vamos a ver cómo estas células endoteliales se aplanan un poco para que puedan adherirse estos leucocitos y de esa manera permitir el abandono de los leucocitos hacia hacia el tejido intersticial. Hemos dicho que hay un aumento de la permeabilidad vascular también para permitir de que las células, los leucocitos puedan abandonar los vasos sanguíneos. Tiene que haber un aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Este aumento de la permeabilidad vascular es por acción de mediadores químicos también. Hay muchos mediadores químicos que pueden actuar a nivel de las células endoteliales, permitiendo de que se contraigan estas células endoteliales y de esa manera los espacios interendoteliales se van a hacer mucho más amplios. ¿Sí? Que permiten después la salida de los leucocitos, van a permitir la salida de proteínas y, por supuesto, del líquido plasmático al tejido extravascular. Entonces, si de inicio había una acumulación de líquido de tipo trasudado, ya que dura muy poquito eso, ya ahora ya hay acumulación de líquido en el espacio intersticial, pero esa acumulación de líquido ya es con mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de células, entonces un líquido mucho más espacio. Entonces se llama exudado. Y el edema que se forma y que acompaña a la reacción inflamatoria, ese edema, ese tumor, es un exudado. ¿Sí? Es un exudado, edema de tipo exudativo. Quiere decir que son líquidos mucho más espesos, con más proteínas, con más células. En cambio, el trasudado tiene escasísimas proteínas. Bueno, el edema de la reacción inflamatoria aguda es de tipo exudado. Ahora, la migración, la quimiotaxis, el reclutamiento leucocitario, que es los acontecimientos celulares extravasculares, ya les he dicho, para aislar, para fagocitar, eliminar al agente causal. Si estamos hablando de reacción inflamatoria aguda, por supuesto que estas acciones están dadas por los neutrófilos. Pasos de la reacción inflamatoria. Pasos de la reacción inflamatoria. Vamos a hablar primero, vasoconstricción pasajera. Ya les decía de que tiene que haber una vasoconstricción pasajera que dura pocos segundos. Posteriormente viene la vasodilatación, que da lugar al aumento del flujo sanguíneo en los tejidos afectados y en los vasos que han hecho la vasodilatación, que aquí estamos hablando de las arteriolas. Hay el aumento del flujo sanguíneo y hay una éstasis del flujo sanguíneo. Si hay una éstasis del flujo sanguíneo, hay un aumento del flujo sanguíneo, hay un aumento de la presión hidrostática intravascular, ¿sí?
Luego hay una pérdida de la circulación axial que inician los acontecimientos celulares intravasculares como son la marginación, rodamiento, adherencia y migración leucocitaria. Hay una variación de las características de las células endoteliales que permiten, ¿no es cierto?, expresar en su superficie externa las moléculas de adhesión. Hay moléculas de adhesión que se encuentran en las células endoteliales y en los leucocitos, las selectinas, las integrinas, para estimular la pavimentación, el rodamiento, las adherencias firmes, ¿no es cierto? La quimiotaxis y la migración de los leucocitos al tejido conjuntival. Hay un aumento de la permeabilidad vascular por la contracción de las células endoteliales, que permite la salida de líquidos rico en proteínas, ¿sí? Rico en células al tejido conjuntival, donde se forma el edema de tipo exudado, que es característica de la reacción inflamatoria. El reclutamiento leucocitario y la posterior activación de los leucocitos es para reconocer, para aislar al agente causal, para fagocitar y formar las vacuolas de fagolisosoma. Ahí es donde se van a digerir los elementos extraños para luego eliminarlos por exocitosis. Posteriormente, cuando se ha eliminado el tejido al agente causal por completo, cesa las acciones de la reacción inflamatoria y se continúa con los procesos de reparación de los tejidos. Esos es los pasos, cómo se produce la reacción inflamatoria. Bien. Acontecimientos vasculares y celulares de la inflamación aguda. Ahí está la vasodilatación arteriolar, ¿no es cierto? Dando lugar al aumento del flujo sanguíneo, éstasis que lleva al aumento de la presión hidrostática intravascular, con mayor salida del líquido plasmático al espacio extravascular, que es el edema de tipo exudado, y también se da la apertura de nuevos capilares. Escuchen bien. El, el aumento de la presión hidrostática no solamente va a permitir la formación de un edema de inicio edema trasudado, después exudado, sino que también va a permitir que los capilares que están formados en los tejidos, pero que no se han abierto por falta de la presión hidrostática intravascular, entonces ahora sí se van a abrir. Entonces, el aumento de la presión hidrostática es la responsable para formar primero un edema de tipo trasudado, que después se convierte en exudado, sino que también sirve para abrir, en el libro dice, nuevos lechos capilares, pero en realidad no son de vasos sanguíneos que se han formado en la reacción inflamatoria, sino estos vasos sanguíneos ya estaban formados en los tejidos, pero que no se abrían que no había mucha presión hidrostática intravascular. Ahora que ha subido la presión hidrostática intravascular, entonces se abren estos nuevos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Apertura de nuevos lechos capilares, dicen, por el aumento de la presión hidrostática. El aumento de la permeabilidad vascular permite el escape de mayor cantidad de líquido plasmático con cantidad de proteínas, de células. De esa manera se forma el edema de tipo exudado. La migración de los leucocitos, que pueden ser los neutrófilos, monocitos al espacio extravascular, si estamos hablando de reacción inflamatoria aguda y posterior activación para el reconocimiento de fagocitos, destrucción y eliminación del agente causal y posterior curación de las heridas. Bien, vamos a ver ahora los mecanismos de los cambios en el flujo y en el calibre de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esos mecanismos de los cambios en el flujo? Miren, mecanismos de los cambios en el flujo y el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a hablar primero de la vasodilatación arteriolar. Esta vasodilatación arteriolar se debe
a una sustancia química, a un mediador química que es la histamina. Esta histamina es un mediador químico preformado que se encuentra en los mastocitos. Por eso los mastocitos son células perivasculares. ¿Cómo actúa la histamina a nivel de la pared de los vasos sanguíneos? Relaja el músculo liso de la pared de los vasos sanguíneos. Y como resultado que vamos a tener, si estás relajando el músculo liso, entonces va a haber una vasodilatación arterial. Va a aumentar el diámetro de la luz de las arteriolas. Esta vasodilatación arteriolar ya hemos visto que conduce al éxtasis del flujo sanguíneo, ¿sí? Y el aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos y expulsando el líquido plasmático al espacio extravascular, formando el edema de tipo exudado. Pero también permite la apertura de nuevos capilares que hemos dicho que están formados antes que se realice la inflamación, ¿sí? La éstasis del flujo sanguíneo nos va a conducir también a alterar la circulación axial. Y ya les he explicado que se produce la marginación, rodamiento, pavimentación y transmigración leucocitaria o migración leucocitaria. El aumento del flujo sanguíneo localmente se traduce en los signos y síntomas de la reacción inflamatoria. ¿A qué nos va a llevar el aumento del flujo sanguíneo? En ese lugar se va a acumular mayor cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos, por eso es que se abren más capilares y vamos a tener los signos y síntomas clínicos a nivel en el lugar que se está realizando la reacción inflamatoria, va a haber calor y rubor. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos estos signos y síntomas de la inflamación aguda, calor y rubor? Por el aumento del flujo sanguíneo en el lugar donde se está realizando la reacción inflamatoria. ¿Sí? El aumento de la presión hidrostática y el aumento de la permeabilidad vascular es la responsable del edema de tipo exudado. ¿Sí? No solamente es aumento de la permeabilidad vascular, sino también aumento de la presión hidrostática que nos va a llevar, intravascular, por supuesto, que nos va a llevar a un tipo de edema de tipo exudado. Ahí podemos explicar el tumor y edema, que es otro signo y síntoma de la inflamación aguda. Otro signo y síntoma de la inflamación aguda es el dolor. El dolor puede estar producida por ciertos mediadores químicos de la inflamación, pero también podría ser un efecto mecánico por la compresión de las terminaciones nerviosas en el foco. No se olviden que está saliendo líquido, hay edema y eso puede comprimir las terminaciones nerviosas de los tejidos y también producirnos dolor, pero esta es una explicación de tipo mecánico. No se olviden también que hay mediadores químicos que producen dolor. Esta es no sé si este cuadro lo tienen en sus libros. Esta es la pared de los vasos sanguíneos normales, ¿sí? Aquí tenemos las proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Que son las responsables de la presión osmótica y la presión hidrostática, que es la sangre que empuja a la pared de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, en un extremo tenemos mayor cantidad de presión hidrostática y en otro extremo tenemos menor cantidad de presión osmótica. Bien, esas son determinadas por las proteínas plasmáticas también. El exudado, ¿cómo se forma el exudado? Tiene alto contenido en proteínas, el edema de tipo exudado tiene alto contenido de proteínas, puede contener algunos leucocitos y eritrocitos. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? Y eso nos está permitiendo la salida de la extravasación de líquido y proteínas al espacio al espacio intersticial.
¿sí? También puede ser eso, puede salir proteínas y células porque las células endoteliales, miren, se han contraído y están abriendo, se están haciendo más visibles los espacios interendoteliales. ¿Esto por qué? Por la vasodilatación y la éstasis sanguínea, que es la que nos lleva a un aumento de la presión hidrostática. Y la vasodilatación es porque el calibre, los vasos sanguíneos han dilatado su calibre y ahí tenemos que están aumentando su permeabilidad vascular también las células endoteliales. Entonces, forma el edema de tipo exudado típico de la reacción inflamatoria. Este es el trasudado, ¿m? Presión hidrostática, solamente por la presión hidrostática aumentada, que es de inicio que se produce cuando hay una éstasis sanguínea, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hay extravasación de líquido con pocas proteínas y eso es lo que nos va a formar el exudado, el trasudado que se deba con bajo contenido de proteínas. También la presión osmótica coloidal está reducida para poder explicar por qué se forma el trasudado. Entonces, por el aumento de la presión hidrostática y por la disminución de la presión osmótica que está dada por las proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Este es para entender cómo es el flujo axial. Flujo axial normal, miren, tenemos todos los leucocitos en la parte central, estas son las células endoteliales y esta es la pared de los vasos sanguíneos que generalmente son muy pequeñitos porque estamos frente a los vasos de pequeño calibre, entonces la pared de los vasos sanguíneos son muy delgadas y ahí tenemos escasas células musculares lisas, tenemos las células endoteliales con su membrana basal, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos acá es, todo esto es el plasma sanguíneo y acá tenemos las células, como son los leucocitos, los glóbulos rojos y más a la periferia el plasma sanguíneo, ¿sí? Esa es la circulación axial normal de la sangre. La marginación y pavimentación leucocitaria, miren cuando ha habido un enlentecimiento de la sangre, una éstasis de la circulación sanguínea, entonces miren cómo los leucocitos se están yendo hacia la periferia. Marginación leucocitaria, ¿sí? Y la pavimentación, y después viene la pavimentación, marginación leucocitaria. Y rodamiento leucocitario acá. ¿En qué consiste el rodamiento leucocitario? Cuando los leucocitos se acercan a las células endoteliales, se prenden un poco, se desprenden, se prenden, se desprenden junto con la circulación sanguínea. La sangre sigue circulando, entonces permite que los leucocitos de inicio se prenden, se desprenden, se prenden, se desprenden con la circulación sanguínea. Eso se llama rodamiento leucocitario. Pero llega un momento en que las células endoteliales ya expresan sus moléculas de adhesión leucocitaria y se van a prender estos leucocitos de forma firme. A eso se llama adherencia leucocitaria. Y se van a formar de forma firme, a estos leucocitos se van a adherir firmemente a las células endoteliales. Entonces vamos a tener que se van a poner como si estuvieran pavimentadas las células. Eso se llama pavimentación leucocitaria. Migración o diapédesis. Miren, acá tenemos, ahora hay una cosa importante. Esta migración a través de las células endoteliales puede ser porque las células endoteliales se han contraído por acción, por ejemplo, de la histamina, que hace que las células endoteliales se contraigan o las células del músculo liso se dilaten para la vasodilatación y las células endoteliales se contraen para el aumento de la permeabilidad vascular. Pero también se ve de que los leucocitos, cuando van a la periferia, van golpeando a las células endoteliales y lesionan a las células endoteliales. Y estas células endoteliales, pues van a variar sus espacios interendoteliales también, aumentando el espacio interendotelial y aumentando lo que se llama y para que puedan salir los leucocitos hacia el espacio extravascular. Aquí están los leucocitos, están abandonando el vaso sanguíneo, es el tejido conjuntival. A eso se llama migración leucocitaria. Bien,
hemos hecho acontecimientos celulares intravasculares y acontecimientos celulares extravasculares. Todavía no hemos hecho extravasculares. Vamos a hacer los acontecimientos, el aumento de la permeabilidad vascular a nivel venular. Entonces hay un aumento de la permeabilidad vascular a nivel venular. La histamina es la responsable del aumento de la permeabilidad venular, con liberación de líquido plasmático rico en proteínas plasmáticas, formando el edema de tipo exudado. Entonces, ¿la histamina qué hace? La histamina va a dar una vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad venular. Y además, la relajación del músculo liso. Así actúa la histamina. Entonces, si va a haber este aumento de la permeabilidad a nivel venular para que salgan más proteínas, más células, entonces se va a formar el edema de tipo exudado, que es típico de la inflamación aguda. Acá vamos a ver algunos mecanismos o patógenos del aumento de la permeabilidad vascular. No solamente la histamina podría aumentar la permeabilidad venular, sino que otras acciones también nos van a permitir aumentar la permeabilidad venular. Una de esas es por la contracción de las células endoteliales. ¿Mm? ¿Quiénes dan contracción de las células endoteliales? La histamina, la bradicinina, los leucotrienos. Estos elementos que son mediadores químicos de la reacción inflamatoria son responsables de la contracción de las células endoteliales. Y si se contraen las células endoteliales, aumentan los espacios interendoteliales y ahí podemos decir de que hay aumento de la permeabilidad vascular. Esta es una respuesta inmediata y transitoria de los vasos sanguíneos. Y se dice que es transitoria porque no dura más de 15 a 30 minutos. Entonces, la contracción de las células endoteliales por estos mediadores químicos nos va a dar una respuesta inmediata y transitoria de los vasos sanguíneos que no duran más de 30 minutos. Otra patogenia o mecanismo del aumento de la permeabilidad, de la permeabilidad vascular, la lesión endotelial. La lesión endotelial que termina, o sea, si se lesiona el endotelio, como les decía, puede ser lesiones que los leucocitos puedan golpear lesionando, o puede ser otras causas como quemaduras, por ejemplo. Entonces, esta lesión endotelial va a terminar en necrosis celular. Y estas células necróticas se desprenden de la membrana basal, o sea, se desprenden de la pared del vascular. Y si se han desprendido células endoteliales, entonces va a haber aumento de la permeabilidad vascular por daño directo de las células endoteliales que se necrosan. ¿Cuáles son las causas? Quemaduras graves, lesión por el rodamiento de la marginación leucocitaria, toxinas microbianas que actúan sobre las células endoteliales. Después se desprenden de la membrana basal las células endoteliales y vamos a tener espacios interendoteliales muy amplios. La extravasación de los componentes circulatorios es de inicio inmediato. O sea, se instala inmediatamente la extravasación de todos los componentes de la circulación. Y además es prolongada, puede durar varias horas o días, claro, en los quemaduras graves, por ejemplo, dura muchos días. Estos vasos lesionados pueden formar trombos o pueden repararse. Vamos a ver por qué se forman los trombos cuando estemos haciendo alteraciones de los vasos sanguíneos. Y otro mecanismo para explicar el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos es el incremento de la transitosis. Ustedes saben qué es la transitosis, ¿no es? Es el transporte de líquido y proteínas a través del citoplasma de las células endoteliales sin sufrir transformación alguna. ¿Mm? Entonces, este proceso está incrementado, incremento de la transitosis. Este proceso afecta a los canales intracelulares que son estimulados por el factor de crecimiento de endotelio vascular.
Entonces, el incremento de la transitosis puede estar promovida por el factor de crecimiento de endotelio vascular, ¿sí? Aumenta entonces la transitosis. Acá está, tenemos los vasos normales, ahí están las células endoteliales, esta es la membrana basal, células endoteliales, y este es el tejido conjuntival. Ahí tenemos las células plasmáticas, los leucocitos, la luz vascular. Retracción de las células endoteliales, ahí está. ¿Quiénes son las que dan retracción de las células endoteliales? Aquí está la histamina, pero hemos visto también que hay la bradicinina, ¿no es cierto? Es una respuesta inmediata y dura muy poco. Ahí está. Y la lesión endotelial, que puede ser las quemaduras, las mismas células, los mismos leucocitos que van golpeando a las células endoteliales van lesionando, y cuando las células endoteliales están lesionadas se desprenden de la membrana basal y aumentan los espacios interendoteliales. Esta respuesta es rápida y duradera. Puede durar varios días. Bien, vamos a ver acá el extremo venular y el extremo arteriolar, para ver que en el extremo venular se presenta el aumento de la permeabilidad vascular. En el extremo venular hay un aumento de la permeabilidad vascular. Ahí está, espacios formados por la contracción de las células endoteliales, especialmente si es estimulada por la histamina. La histamina, que nos va a dar vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad venular. ¿Qué hace la histamina? La histamina contrae las células endoteliales, dilata las células musculares lisas, ¿no es cierto? Para explicar la vasodilatación. Sí, extremo arteriolar. Estas son las células endoteliales. Cuando las células endoteliales están lesionadas, se, se expresan así, ¿sí? Y la membrana basal. Entonces, la histamina, cuando actúa, nos va a dar vasodilatación arteriolar. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de las células musculares lisas, que las relaja, las dilata. Entonces, eso permite la vasodilatación. Pero, y las células, em, la histamina también va a dar aumento de la permeabilidad vascular, venular, perdón. ¿Por qué? Porque va a contraer a las células, a las células endoteliales de las vénulas. Ahora ustedes dirán, las células musculares lisas tienen receptores para a la histamina, y las células endoteliales también tienen receptores para la histamina. ¿Mm? Entonces, por eso es que actúan a ese nivel. Acontecimientos celulares extravasculares. Vamos a quedar aquí porque no quiero dejar a